Hola a todas, bienvenidas a mi canal de YouTube, bienvenidas a Ella's World. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un vídeo muy especial y os doy como una pista el vídeo que hice de ver Inside Out y ver la segunda parte, ¿sí o no? ¡Empecemos! Vale, pues con esto dicho, en el vídeo de hoy os voy a hablar acerca de la segunda película de Inside Out. Para que os contextualicéis y sepáis por dónde va a ir este vídeo, en este vídeo, a diferencia del vídeo que hice de ver la primera de Inside Out, ver la segunda parte, ¿sí o no? En este vídeo mi idea es, a diferencia del otro, es enfocarlo más en una reseña después de haber ido a verla recientemente en el cine, debido a que quiero enseñaros aquí la primera reacción de cuando se ve una película nueva dentro de The Walt Disney Company, ya sea en el área de Pixar. Pues bien, en este vídeo de hoy quiero un poco hablaros sobre qué podéis esperar en este vídeo. También algún dato así curioso sobre la película, del proceso de creación, así como si la recomiendo o no, y un cierre del vídeo. La información para hacer este vídeo la he sacado de, por un lado, Instagram, de la cuenta de Pixar, porque ahí había bastante información que se hablaba acerca del proyecto de Inside Out 2, o en castellano, del revés. Entonces, ahí había bastante información y sobre todo también información dada expresamente de la gente que ha trabajado en el proceso de creación de la serie, lo cual es uno de los objetivos que me interesaba a la hora de hacer este vídeo, para ofreceros información interesante acerca del nuevo proyecto de la segunda parte de Inside Out. Por otro lado, otro aspecto que sí me hacía ilusión indagar era el tema psicológico. Cuánta verdad, cuánta ficción hay dentro de la historia, porque a la hora de ver una película creo que es importante saber lo que es verídico y lo que no, para luego, si una persona misma quiere, aplicarlo o no en la vida diaria. Como otro punto de información y otra fuente ha sido en este caso YouTube, donde he podido ver diferentes entrevistas que han hecho ya sea directamente al cast o personas que han trabajado dentro del área de producción en miembros que trabajan para realizar la película. Y estos son tres sectores en los que he trabajado para realizar la búsqueda de información y así poder hacer este vídeo. Así que con esto dicho, ¡empecemos! Vale, pues lo primero que quiero abordar antes de hablar sobre algún datos que haya encontrado, ni de hechos, ni de si la recomiendo, lo primero de todo es qué podéis esperar de esta película, qué es lo que os va a ofrecer la película. Pues bien, lo que podéis esperar de la película es, primero de todo, teniendo como punto presente la primera película, asimismo como el cortometraje que se hizo después de la película sobre la primera cita de Riley. Así que tenemos que tener estos dos contextos en cuenta, y que no hago ningún spoiler ni mención a ningún aspecto de la película para que toda persona pueda disfrutar de este vídeo. Así que con esto dicho, continuemos. Vale, pues en esta película nos encontramos un año posterior a la historia que se nos cuenta en la primera película, barra el cortometraje. Entonces, en esta segunda película nos encontramos un año más tarde. Ahora Riley tiene 13 años. En esta nueva película vemos cómo Riley continúa trabajando con sus emociones y como vemos cómo crece. Asimismo, en esta película vemos cómo aparecen nuevas emociones en el universo de Riley, lo cual hace que, como vemos en los tráileres, un pequeño break, que lo que quería decir es que uno de los datos importantes que también, donde he sacado la información,
es de los tráileres y del teaser, para así evitar y ceñirme únicamente a la información que se ha ofrecido a través de los tráileres, para que sí este vídeo sea libre de cualquier tipo de spoiler que se pueda hacer teniendo en cuenta que la persona haya visto la película. Vale, en esta nueva película vemos cómo aparecen en el cerebro de Riley, en su universo, nuevas emociones. Entonces aquí básicamente lo que vemos es que tanto las nuevas emociones como las antiguas, furia, felicidad, tristeza, asco, miedo, trabajan con las nuevas y las nuevas con las antiguas, que las nuevas son vergüenza, envidia, aburrimiento, así como ansiedad. Y vemos como tanto unas como otras trabajan para convivir con unas y otras emociones, pero que tenemos que pensar que estas emociones es un reflejo del trabajo que realiza Riley para trabajar con sus propias emociones, porque al fin y al cabo las emociones que observamos en la consola, donde vemos que apretan los botones para que creen una reacción en Riley, al final es ella la que está tomando las decisiones. Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de ver cada escena y cada acción que realiza Riley en la película, en la historia que se nos cuenta. Asimismo, tener en cuenta un aspecto, que las emociones, como vemos en los tráileres, están trabajando para también ante este nuevo capítulo, que por lo que parece ser por los tráileres y esto, están descubriendo el nuevo botón que les ha aparecido en la consola sobre pubertad. Y claro, las emociones, y vemos cómo se asustan. Entonces la película seguramente trabajará este aspecto de la pubertad, y veremos cómo estas emociones, tanto las antiguas como las nuevas, hacen frente seguramente, supongo, este nuevo aspecto de pubertad. Entonces, teniendo este aspecto en mente de las nuevas emociones, antiguas emociones, la pubertad, por lo tanto, acercándose a la adolescencia, vemos que este es el contexto con el que nos podemos esperar a la hora de ver la película de Inside Out 2, o del revés, 2 en el castellano. Vale, una vez dicho esto, quiero empezar con los datos de la película. Un dato que me he fijado mucho en la película, tanto de inicio como hasta al final de todo de la película, es el tratamiento de la imagen. Porque a la hora de ver la película en el cine se veían los colores muy vivos, una vivacidad que casi era palpable, en el sentido de que los colores utilizados se veían muy saturados, con mucha luz. Y gracias a la búsqueda que he hecho a la hora de hacer este vídeo, he podido ver que al empezar a crear el universo de Inside Out, al empezar a crear la historia, se les ofreció al grupo creativo de Inside Out de trabajar con Dolby Vision. Básicamente un sistema tecnológico a nivel de imagen que se utiliza tanto para los videojuegos, como las películas, como las series de televisión, que básicamente, en resumidas, para que se entienda, optimiza el color de la imagen, así como su luminosidad, el brillo y así como la oscuridad de los colores. El Dolby Vision es como el siguiente nivel de HDR, y este del HD Vision básicamente es una gran amplia gama de colores, que es un nivel más por delante de ambos sistemas anteriores mencionados, el de HDR y HD. Así que con esto dicho, es un dato interesante a tener en cuenta, ya que al tener en cuenta un poco de Walt Disney Company, siempre un dato sí interesante saber es que Walt Disney siempre miraba hacia el futuro, un poco a querer implementar como innovación en sus proyectos, y creo que el uso de la tecnología de Dolby Vision es un acierto más para un poco mejorar cada proyecto que se haga. En este caso, la aplicación ha sido en el proyecto de Inside Out 2. Así como otro aspecto creo curioso y que sirve para ver, en plan, esto es verídico,
esto no lo es. Pues bien, siempre puede que os hayáis hecho la pregunta de si el tema que se trata de la psicología es verídico o no, el cómo tratan las emociones, el cómo, digamos, las emociones reaccionan al enfrentarse a diferentes situaciones y cómo a veces puede haber, digamos, ciertos impulsos o no. Pues bien, básicamente solo os digo una cosa que por información sacada de una psicóloga veo que lo que hemos experimentado tanto al inicio como final de la segunda parte de Inside Out, así como en el final de Inside Out, la del 2015, en un diálogo entre personajes, desde el punto de vista del cerebro de Riley, vemos un poco ahí la verdad y un poco la información trabajada que se ha hecho para poder crear la historia de Inside Out, tanto la primera como la segunda, en mayor o menor medida. Así que con esto dicho, ¿recomiendo la película? ¿Sí o no? Por supuesto, recomiendo la película con total seguridad, porque realmente película de Inside Out, a diferencia de muchas películas de, por ejemplo, de Pixar, que siempre trabajan ciertos temas profundos para así como profundizarlo y que la historia sea reflejo del tema que quieran trabajar. Y realmente Inside Out trata un tema que creo que en todas las películas nunca se ha tratado de este modo. Puede que se haya tratado el tema emocional o salud mental de algún modo en las películas, pero Inside Out ha tratado mucho el tema cerebral, salud mental y las emociones de manera única a través del reflejo de las emociones como personajes. Y creo que esto es una manera muy buena para como facilitar la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Y eso ayuda mucho como a comprendernos y saber cómo nuestro cerebro funciona y cómo reacciona ante cada emoción que surge a través de las vivencias de nuestro día a día. Y creo que es algo muy interesante tener en cuenta a la hora de afrontar nuestro día a día. Y nada, con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Creo que ha sido muy interesante porque el tema de por sí de Inside Out 2 es muy interesante, el tratamiento de la psicología a través de la historia que se nos cuenta en el universo de Inside Out. Y creo que vale mucho la pena darle la oportunidad tanto a la primera como a la segunda película. Así que con esto dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que estéis teniendo un buen inicio de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ah, por cierto, otro dato más es que en la película aparecerá una futura emoción de Riley y, así como dato extra, es que si vais a ver la película tanto al cine o si la veis cuando esté disponible en Disney Plus, os recomiendo que os quedéis cuando empiecen los créditos porque hay una escena post-crédito. Así que nada, con esto dicho, ¡adiós!